significa la palabra díptero? ¿Qué es un díptero? Que tiene dos alas. Que Tiene dos tiene alas, dos ¿no? alas. Entonces son moscas. Y vamos a empezar con estos que tienen dos alas, obviamente son, a excepción de uno, vuelan, que producen miasis. ¿Qué es una miasis? Definimos a una Es miasis. una infestación por larva de mosca. Entonces, es la infestación por larvas de mosca. Ese es hablando técnicamente. ¿Cómo le llama la gente a las miasis? A ver, en esta imagen, ¿qué estamos viendo? Sí, son larvas, pero ¿qué parece? ¿Qué aspecto tienen? Como de gusanos. Gusanos, entonces generalmente le llaman gusaneras a las miasis. Y sí, es la infestación por larvas de mosca. Vamos a empezar con la primera miasis, que es miasis nasal. Obviamente las miasis se clasifican de acuerdo al órgano que están parasitando. Entonces está en las vías respiratorias superiores, se le llama miasis nasal. ¿Y quién produce esta miasis nasal? Las larvas de la mosca Estrusopsis. Las larvas de la mosca Estrusopsis. Bien, ¿qué enfermedad producirá? Si es estrus, la enfermedad se llamará Estrosis. estrosis. Recibe varias sinonimias. Ya dijimos, miasis nasal, está en las vías respiratorias superiores. También produce una miasis cavitaria, porque ¿cómo se llama aquí? ¿Qué cavidad es? Cavidad nasal. La cavidad nasal. También se le conoce como el gusano de la nariz. Es el único que está en los ovinos y caprinos, que está en este lugar. Afecta cavidad nasal, senos y cornetes. Entonces están inflamados los cornetes y los senos. Entonces, sinusitis parasitaria. También es el gusano de la cabeza, porque las vías respiratorias, ¿dónde están? Superiores. En la cabeza. En la cabeza. Gusano de los cuernos, no porque viva ahí. Fíjense que una vez que se muere el animal, permítanme tantito. Las larvas migran a otros órganos y la podemos ya, digo, cuando esté muerto el animal, si es un ovino o un caprino que tenía cuernos, pues ahí lo vamos a encontrar. Moquera y moquillo se refiere a lo mismo. ¿Y qué es? Y también el tercero. Que tiene... No es que tiene distemper, ¿será? No. ¿Qué observan en los animales? Que les fluye moco nada más. Que le sale moco. Ay, permítame tantito. Que le sale moco. Entonces se puede llamar moquero o moquillo. Y obviamente el catarro también hace referencia a que le sale moco por la nariz. Y entonces también le llaman el catarro de los borregos. Entonces son varias las sinonimias de este parásito.
¿Y por qué tiene tantos nombres? Porque es un parásito sumamente común. ¿Qué es lo único que requerimos para que haya en una explotación la mosca y por lo tanto ponga sus larvas? Pues que haya ovinos o caprinos. Ese es el único requisito. Bien. Los hospedadores son los borregos y las cabras. Y como hospedador accidental, ¿quién puede estar? El humano, ¿no? El humano. Bueno. ¿Cuál es la localización de las diferentes fases de esta mosca? Esta es una mosca larvípara. Deposita la L1. ¿Y dónde? A la entrada de la cavidad nasal. Luego se va por los conductos nasales y después a los huesos etmoidales. La larva 2 y la larva 3 tienen básicamente la misma localización. Senos, primero cornetes, luego senos frontales, maxilares. Y la diferencia con la larva 3 es que sale con la descarga nasal. ¿Y en qué momento? Sale con los estornudos. ¿Y el adulto? El adulto de Estrus ¿qué vida tiene? Libre. Vida libre. Tiene vida libre. Y las pupas están en la tierra o en el estiércol. Ahí se forma. Sale la larva 3, se entierra y va a formar la pupa. Y los adultos son de vida libre. ¿Cómo tienen la cabeza? Miren. Sobre todo la parte anterior. ¿Cómo está? ¿Redonda? Está redonda, está chata. ¿Por qué? Porque no tiene piezas bucales, están atrofiadas. Durante esta fase no se alimenta. Vive hasta que le duran las reservas que adquirió durante la fase de larva. Entonces ya siendo adulto solo se van a reproducir para formar nuevas generaciones de parásitos. Y estas son las características morfológicas, fíjense. La larva 1 es sumamente pequeña, entre 1 y 2 milímetros. ¿Por qué tiene ese tamaño? ¿Por qué será muy pequeña? Para que pueda entrar. Claro, porque si no, no pasaría. Y es blanca, es elipsoidal, más o menos ovalada. Ya empieza a tener espinas en la parte ventral y 2 ganchos en la parte anterior. Ahí también va a estar la boca, y entre los ganchos y la boca conforman el aparato cefalofaríngeo. La larva 2 y la larva 3 tienen el mismo tamaño, entre 2.5 centímetros. Son cilíndricas las dos. Este es el número de segmentos que tiene. También tienen solo espinas en la parte ventral. Y en la parte anterior tiene 2 ganchos. Y en la parte posterior tiene 2 estigmas o espiráculos respiratorios que tienen la forma característica de D. La larva 2 es blanca. Y la larva 3 es muy similar, solo que presenta bandas de color café en el dorso. Estas son las características.
Fíjense, esto que estamos viendo aquí, que está abajo de la N, esta es la larva 1. Vean lo pequeña que es. Eso le permite ir avanzando hacia las vías respiratorias superiores a senos y cornetes. ¿Qué larva es esta? ¿La 3? No, porque ¿de qué color la estamos viendo? Se ve como amarilla, ¿no? Café. Es amarillita, o puede ser blanca, esta es la larva 2. Y aquí ya se está formando la larva 3, vean. Se empiezan a formar unas bandas de color café en el dorso. Y vean los estigmas o espiráculos respiratorios. Aquí se ve claramente. ¿Qué forma tiene? En forma de D. De D. No son los ojos, son los estigmas. Por aquí están respirando y por la parte anterior están adheridos a la mucosa de esos órganos que parasitan y se están alimentando. Aquí está más claro. Ven aquí estos dos ganchos. Esta es la parte ventral. ¿Por qué sabemos que es la parte ventral? Porque ¿qué le estamos viendo? ¿Qué serán estos puntitos que tiene aquí? Espinas. Son las espinas. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de que esta larva tenga espinas en la parte ventral? Por aquí se adhiere y por aquí respira. Entonces la parte ventral de su cuerpo está pegada a la mucosa de esas vías respiratorias de los senos y los cornetes. ¿Y qué hace con esas espinas? ¿Qué acción patógena está ejerciendo? Irritativa. Irritativa. ¿Y cuál es la respuesta del organismo? Genera moco. Genera moco. ¿Y qué creen que come esta larva? Moco. Come mocos. Y entre más irrite, pues más comida tiene. Bien. Vamos a la epidemiología de este parásito. Vamos a empezar con los factores ambientales. Fíjense, ¿cuál dijimos que era el requisito para que hubiera estos ovis? Que haya ovejas y cabras. Que haya ovejas y cabras. Este es de los parásitos más difundidos. Entonces, que haya ovejas y cabras. Afecta a animales de cualquier edad. Aquí no hay una respuesta inmune si los animales padecieron de jóvenes la enfermedad. Se sigue comportando igual. También otro requisito es que afecta a los animales bajo cualquier sistema de producción. Pueden ser animales estabulados o pueden ser animales en pastoreo. Y esto de aquí es como de sentido común. ¿Quiénes tienen más parásitos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué animales? Los adultos. ¿Y por qué? Digo, esto es de sentido común. ¿Cómo es el tamaño de las vías respiratorias en comparación con un joven? Pues, no sé, pienso en el tamaño de las fosas nasales. Claro, de las fosas y los cornetes y los senos. Obviamente tienen los más grandes porque les caben más larvas. ¿Qué pasa en los animales pequeños con las larvas que no caben? Supongamos que una mosca le pusiera 30 larvas uno, y es posible. Van avanzando y van creciendo. ¿Y qué pasa con las que no tienen lugar?
Supongamos, ustedes van en el metro. Entran y se van sentando. ¿Y qué pasa si hay muchos? ¿Qué pasa con los otros? Cuando se llenan los asientos. ¿Ya no entran? Ya no entran. Ya no entran. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué pasa con ellos que ya no entraron? Pues se quedan afuera. Se quedan afuera y estas igual, fíjense, como no se pueden fijar porque ya está todo cubierto, son expulsadas cuando el animal estornuda, sobre todo los animales pequeños. Y hay una cosa, en esos animales jóvenes el ciclo se acorta. ¿Y qué favorece que el ciclo sea más corto? La hormona de crecimiento. También esas larvas se aprovechan de ellas para cortar el tiempo de desarrollo. Fíjese, este parásito también está en cualquier clima. Creo que el único lugar donde no hay es en la Antártida. Pero fuera de ahí, si hay borregos, hay estruzovis. En los factores del parásito, vamos a empezar con estos de abajo. Afecta a ovinos y caprinos. ¿Quiénes son los más afectados? Los ovinos. Los ovinos en comparación con los caprinos. No porque la mosca no deposite sus larvas en la entrada de la cavidad nasal de los caprinos. ¿Se han dado una vueltecita a la escuela ahora que ya, al rancho, ahora que ya están en la escuela, ahí al CPA? Sí, una vez. Sí. ¿Han visto a las cabras Sí, o no? ¿O solo a las vacas? sí, a las cabras. ¿Qué comportamiento tienen? Van a parecer bien latosas en cuanto al aspecto respiratorio. No sé si se fijaron que hacen una cosa continuamente. ¿Qué hacen los toros cuando están enojados o van a embestir? ¿Qué Cabecean, hacen? ¿Cómo? como que cabecean, ¿no? Cabecean y aparte, ¿qué otra cosa hacen? ¿Resoplan? Resoplan. Fíjense que los caprinos están haciendo eso continuamente. ¿Y en qué favorece? A que tengan menos parásitos. ¿Qué pasa si están resoplando? ¿Qué logran con eso? Sacar las larvas. Sacar las larvas, entonces eliminan a las larvas en comparación con los borregos. Los animales, los borregos que son de raza lanera son más susceptibles que los que tienen pelo, también por esa situación. Y dentro de los de lana, los que tienen la cara negra, tienen más parásitos que los que tienen cara blanca. A ver, digan un ovino que tenga la cara negra. ¿Ya llevaron introducción a la zootecnia? ¿Sí o no? ¿Una Suffolk? Una Suffolk, una de cara blanca. Hay en la escuela, de hecho. Está esa raza. ¿Vieron La a los borregos Dorper. también? ¿Cómo? Dorper. La raza Dorper. Bueno, depende. Hay unos que tienen cara blanca y otros cara negra. Pero hay una de lana en la escuela que es blanca. ¿Excel? No, no tenemos, no.
No es ni Merina ni Texel. Que hasta se me olvidó, fíjense. Dios mío. Ay, ahorita les digo. Bueno, entonces así se comporta el parásito. Fíjense. A ver, ¿qué instalación es esta? Son Columbia. Suffolk, obviamente es más susceptible en comparación con los Columbia. Esta es la FES. Vean aquí los edificios. Entonces, las cámaras son menos susceptibles porque están resoplando y eliminando larvas continuamente. ¿Qué raza es esta? ¿Alguien sabe? La que tiene... Bueno, creo que todavía no llevan zootecnia caprina, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuáles son los factores del parásito? Fíjense, la mosca, que se llama Estrus ovis, es más activa en los días calurosos y también a la hora del día en la que hace más calor. ¿Por qué? ¿Por qué esta mosca no es activa cuando hace frío? Porque ¿qué pasaría con ella? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos frío? ¿Qué tomamos? Cosas calientes. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos gastando? Mucha energía. Y entonces, ¿por qué ella como a las 12 del día y cuando hace calor es que sale? Porque ¿qué necesita ahorrar? Energía. Energía, porque su vida es corta. Puede ser desde horas hasta semanas. ¿Y de qué depende? Porque ella no come. Esta mosca no se alimenta cuando es adulta. ¿Vive hasta qué momento? De este parásito, ¿quiénes son los que ejercen en las miasis la acción patógena? Las larvas. Las larvas son las que se alimentan. Y ya lo habíamos dicho. ¿Hasta qué momento vive la mosca? Hasta que sacan sus reservas. Hasta que se acaban las reservas que adquirió durante la fase de larva. Puede durar pocas horas y el tiempo fue malo, no había calor. O puede durar varias semanas, si era adecuado. Porque lo que trata de ahorrar es energía. Ya dijimos que era vivípara. Deposita la larva 1 en la entrada de la cavidad nasal. Y una mosca puede producir hasta 500 larvas en su vida. En esa vida tan corta, 500 larvas puede depositar en los animales. Fíjense, el ciclo es muy sencillo. Esta es la mosca. ¿Qué deposita en la entrada de la cavidad nasal? Las larvas. ¿Qué larva? Larva 1. La larva 1, esa pequeña, va subiendo, pasa los cornetes. ¿Y a dónde llega? Cuando llega a los senos, se transforma en larva 2 y luego, ¿en qué? A ver, muchachos, ya lo habíamos visto. ¿Cuántas fases de larva tienen? 3. 3.
Y si entró la larva 1, cuando llegan a los senos, se transforma en larva 2 y luego Larva 3. en larva 3. Fíjense, ¿qué hacían con los ganchos que tenían en la parte anterior? ¿Qué hacía la larva? ¿Para qué son de adorno? No, ¿le sirven para fijarse? Para fijarse. Pero fíjense que cuando ya es larva 3, se zafa. Ya no utiliza esos ganchos. ¿Con qué fin? Ya no está adherida. ¿Por qué? Ya no utiliza esos ganchos para fijarse. Porque ¿qué tiene que pasar con esa larva 3? Tiene que salir. ¿Y cuál es el estímulo? El estornudo. El estornudo. Entonces, para que cuando el animal estornude, salga. Cae al piso. Si es piso de tierra o si hay materia fecal, se entierra. ¿Y qué forma? Ahí en la tierra. ¿Qué fase es esta que estoy señalando? Pupa. La Una pupa. pupa. Y después de la pupa, emergen los parásitos adultos. Aquí está, miren. Entra la larva 1. En lugares que tienen climas bien definidos o las estaciones, dura de 8 a 10 meses, pero en México no. Dura entre 2 y 3 meses. Todo el ciclo, ¿eh? Dice, entra la larva 1, se transforma en larva 2, larva 3 que sale, forma una pupa y después las moscas adultas. En México todo el ciclo dura entre 2 y 3 meses. Es muy corto, porque aquí no pasa, las estaciones no están bien definidas. Bueno, ¿qué vamos a observar en los animales? ¿Cuál era el requisito para que estos borregos tengan estos ovis o las cabras? ¿Cuál era el requisito? ¿Sí me oye? ¿Que sean adultas? No, porque también a quién afecta. Aquí no importa la edad, ni el sexo, ni el tipo de explotación, ni la zona geográfica. Entonces, ¿qué pasa con estos animales? ¿Cuál es el requisito para que tengan estos ovis? ¿Que sean borregos o qué? Cabras. O cabras. Ese es el requisito. Por lo tanto, ¿cuál será la morbilidad? ¿Cuántos animales tendrán estos ovis Todo. en una explotación? ¿Cuántos? Todos. La morbilidad es del 100%. Obviamente, la mortalidad es bajísima. Prácticamente nula. No se muere ningún animal. Pero todos están enfermos. Y es muy fácil, si alguien de ustedes se va a dedicar a pequeños rumiantes, confundirnos con un complejo neumónico que ahí es un virus, un micoplasma y una bacteria. La verminosis pulmonar que vimos y la estrosis. Fíjense, la morbilidad en el complejo neumónico es baja, pero ¿cuántos se mueren?
de esos animales enfermos. Muchos. En la verminosis pulmonar se comporta igual que la estrosis, pero ¿a quién afecta nada más la verminosis pulmonar? A los corderos o cabras en crecimiento. Y la estrosis a todos. No se mueren los animales. Entonces, esto nos sirve como un parámetro para diferenciarlo, porque es muy común que vayan a una explotación, a algún veterinario o algún técnico pecuario y vea a todos los animales mocosos y empiece a aplicarles antibiótico. ¿Qué va a ocurrir si les pone antibiótico? Y ese, le digo, es una situación muy común. ¿Qué va a pasar con la estrosis? A ver. ¿Quién es el que mata en el complejo neumónico? ¿Quién dijimos? ¿Entra un virus de la parainfluenza 3, un micoplasma y luego la mangenia? ¿Quién es el que mata a los animales? ¿Cuál de esos tres agentes? Las bacterias. Y si tienen estrosis y les ponen antibiótico, ¿qué va a pasar con la enfermedad? Nada. Nada, va a seguir igual. Entonces aquí nos tiene que asistir el sentido común. Y dar el tratamiento apropiado, porque si no, pues nos estamos haciendo menos. Pongamos ahorita en este congreso unos productores decían que tenían moniesia y no sé si era un médico o un técnico, le recetó un producto. Se lo mostró a mi esposo y ese era para coccidia y el problema que tenía era moniesia. Lo estaban errando el tratamiento y eso es sumamente común. Y aquí también. ¿Qué es importante observar? Fíjense. Los signos más evidentes son los durante la mañana. ¿Cuál es el signo primordial que vamos a observar en los animales? Estornudo. Estornudan frecuentemente, sobre todo en la mañana. Le salen mocos, hay descarga nasal. Y esta puede ir desde cerosa. ¿Qué color tiene si es cerosa? Blanca. Transparente. Hasta purulenta, de color verde. Y es muy común que veamos salida de sangre. ¿Qué es lo que ocasiona que salga sangre en esos animales? ¿Qué acción patógena? Irritativa. No, por las espinas que tienen, ¿no? Ahí lo está irritando y el animal está produciendo mucho moco, que es el alimento de las larvas. Pero ¿qué sí causará un trauma? ¿Qué parte? Fíjense. Vean. Dice pero si están chiquitos, ¿no? Pues sí, sí lesionan. Antes los podían palpar y uno se los ponía y sí lesionaba la piel. Entonces, con estos ganchos que tienen el aparato cefalofaríngeo, traumatizan la mucosa y sale sangre. Y esto es muy común. ¿De qué color se ve aquí? Café. Como amarilla, más o menos. Esta, Transparente. Transparente. como transparente. Eso es lo primero. Aquí también tiene una descarga nasal serosa.
Pero fíjense, a veces producen tanto, obviamente esto es un animal grande, pues tiene más parásitos. ¿Qué también le ocasiona? La excesiva producción de moco. Se les tape la nariz por completo y que tengan dificultad para respirar. Vean aquí, purulenta. A veces les escurren hasta abajo. Y ya está más o menos purulenta. Y esto es muy común también. Observar la salida de sangre por esa acción traumática. Muchos dicen que se asocia a neumonías. ¿Cuántos animales tendrían neumonía si esto fuera cierto? Neumonía bacteriana. Todos. Todos, y eso no pasa. Y muchos dicen, es que también tienen signos nerviosos, porque la larva puede atravesar la lámina cribosa del etmoides. Ese es un hueso. ¿Qué necesitaría la larva para poder romper el hueso? No tiene un taladro. Puede ser que haya una infección bacteriana que se reblandezca el hueso y ese es el momento, pero bajo otras circunstancias no se presenta. Y fíjense que los animales si están pastoreando o aún en corral, se juntan y bajan la cabeza para evitar el ataque de las moscas. La identifican porque es una mosca que zumba. Fíjense, esta situación es muy común. Que tengan la cabeza hacia abajo y que estén juntos. De hecho, a veces tienen hasta la cabeza metida debajo del cuerpo del otro animal. Sobre todo al mediodía, que es cuando es el momento en el que ataca la mosca. Bueno, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Fíjense. ¿Esto nos ayuda? Observación clínica de los animales. ¿Será de ayuda? ¿Sí o no? Porque ¿a cuántos animales veríamos estornudando y con salida de moco? A todos. A casi todos. Pueden expulsar las larvas. Y podemos verle la cama, comederos o bebederos. Si es que ahí estornudaron y salió la larva, si cae al piso y es de tierra, ¿la veremos? ¿A la larva? ¿Qué dijimos? No, porque que se hace? entierra. Se entierra. Y la forma más objetiva es a la necropsia. No, ahí no vamos a matarlos para ver si tienen estrosis. Si no los mata el parásito, se muere por otra cosa. Nos vamos a echar una barbacoa. Podemos hacer la inspección de las vías respiratorias superiores y ver. Fíjense, esto nos ayuda mucho. Este tenía animación, pero no sé qué pasó. Teníamos una larva 3 que salió, la pusimos aquí en tierra y un poquito de, ¿cómo se llama esto que salen de la viruta? Pero así la pusimos y de inmediato se enterró. Así hace, por eso muchas veces no las vemos. Y a ver, esta salió en el estornudo, fíjense, tiene algunas estrías de sangre. ¿Y por qué no se enterró? ¿Porque es larva 2? Porque es larva 2. La que se entierra es la larva 3. A esta larva todavía le falta desarrollo. Obviamente sale y se muere en el ambiente. Fíjense, le digo, podemos hacer la inspección de las vías. Se hace un corte a nivel de la nariz y se sigue hacia arriba y podemos observar las larvas ahí.
Claro, cuando es una persona que vende barbacoa, esto es muy complicado porque la cabeza es muy valiosa, porque es la única forma en la que él comprueba que esa barbacoa es de borrego. ¿Y aquí en qué órgano estamos viendo al estrusovis, a estas larvas? ¿En tráquea? En tráquea, pero no porque vivan en tráquea. Cuando se muere el animal, migran a otros lugares. Vean aquí, las estigmas, va creciendo. Aquí está transformando de larva 1 a larva 2. Y este es el tratamiento. El tratamiento tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que los mismos productos que se utilizan para el tratamiento de Estrusovis se utilizan para tratar los gastroentéricos. Y aquí tenemos que desparasitar cada 2 meses. ¿Y qué pasa entonces con los nematodos gastroentéricos? ¿Qué pasará? ¿Podría ser que se vuelven resistentes? Exactamente, esto puede generar resistencia en ellos. Por eso en muchos lugares no se recomienda, sobre todo si son animales de pastoreo, no desparasitar contra estos zoonosis. Fíjense, esto lo hicimos hace años. No desparasitábamos directamente, no lo poníamos subcutáneo ni intramuscular, utilizamos que es el triclorfón, este es el nombre comercial, el Legubón. Puede aplicarse por vía subcutánea. En los pequeños rumiantes, ¿qué pasa? La vía subcutánea es esta. Se jala una mano, queda aquí un triangulito y ahí se aplica. Pero también era en instilación nasal. El problema con sí era sumamente eficaz, pero era tan irritante que los animales al otro día del tratamiento ni se movían, ¿eh? Parecía que estaban jugando a los encantados. Fíjese. Subcutáneo 88% de eficacia y nasal 100%. Digo, el problema es que los animales se sentían tan mal que ni siquiera comían. O sea, sí es muy traumático. Y ese es el problema, que cada 2 o 3 meses tenemos que desparasitar porque no hay una respuesta inmune favorable. Y se recomienda más o menos cuando el 20% de los animales inicie con signos, porque está la larva 1 y se muere fácil. Porque cuando están todos enfermos, tienen larvas 2 y 3, los desparasitamos, se les mueren las larvas en la nariz y 2, 3 días están los signos, pero peores. Ya después las van eliminando, pero para evitar, dice el productor, oiga, si me los desparasito y están peor. Entonces, les digo, esto es inevitable si el productor quiere. A veces le dice, ¿sabe qué? No los desparasite, no, es que yo ya no puedo ver a esos animales mocosos. Les da mucho asco. Y a veces tienen los mocos verdes y sí, hasta el piso le llegan. Y eso es la razón por la cual quieren desparasitar, pero no, los animales no se mueren. Y es continuo. Y peor de todo si están en pastoreo. Salud pública, sí. Fíjense que sí afecta a los humanos. ¿A qué humanos? Porque no a todos. A los que tienen contacto con los borregos y las cabras. Claro, a los veterinarios, a los técnicos, a los pastores. A nosotros nos tocó un caso en Oaxaca. Estaba el rebaño, había ovejas y cabras. Y una alumna decía que una mosca la estaba molestando. Y de repente sintió un golpe en el ojo y le revisan y ahí visibles había 8 larvas.
le seguía doliendo el ojo, ya fue con el oftalmólogo y le sacaron 6 más. Entonces son generalmente las personas que tienen contacto con estos animales. Es raro, dicen que las encías, pero es muy raro este problema. Porque ¿cómo necesitaríamos tener la boca para que la mosca fuera capaz de meterse y depositarnos ahí las larvas? La boca abierta. Pues con la boca abierta, tampoco estamos así todo el día. Entonces para ella es más fácil depositar las larvas en el ojo. Y somos accidentales porque no avanza más. Se queda en larva aún. Claro, el dolor es terrible, pues que el humano siente que tiene ahí algo, pues tiene espinas y tiene ganchos. ¿Alguna duda de este parásito? Se dedican a pequeños rumiantes. Ustedes no saben a dónde los va a llevar la profesión. Puede ser que tengan un ideal y está bien, pero el trabajo es el trabajo y la necesidad es la necesidad de conseguir un trabajo. Digo, y pueden llegar a los pequeños rumiantes. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? No, profesora. Bueno, ¿todo clarísimo? Fíjense, aquí están. Las larvas son muy, muy características. Vamos a... voy a ponerles otra mía si seguimos con ellas. Entonces denme oportunidad de cambiar la presentación. ¿Qué ven, muchachos? La presentación de Gastrophilus. Bueno, entonces sí. Entonces vamos con esta otra miasis que es la miasis gástrica. ¿Y quién la produce? Las larvas de la mosca gasterófilos. Puede ser gastrófilos o gasterófilos. Los dos nombres son correctos. Entonces, miasis gástrica producida por las larvas de la mosca gastrófilos. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce esta larva? Gastrofilosis. Entonces produce la gastrofilosis o gasterofilosis. Ese es el nombre de la enfermedad. Y hay 5 especies de gastrófilos. La más importante es esta, gastrófilos intestinales. Pero también está nasalis, inermis, gastrófilos pecorum y gastrófilos hemorroidales. 5 especies de este gusano. Digo, este es el más común y el más importante. ¿Dónde se localiza? Está la gastrofilosis. Bueno, vamos todavía con esto. Ya dijimos que produce la miasis gástrica y a esa larva se le conoce como el gusano del cuajo. ¿El cuajo a qué hace referencia? ¿A qué órgano?
¿Al estómago? al estómago. También aunque fuera de un poligástrico, cuando uno come pancita, pues también una parte es el cuajo, y ese es el abomazo, es el estómago de los rumiantes. Bien. ¿Quién es el hospedador definitivo? El equino. ¿Y dónde se localiza el parásito? Fíjense. La hembra de Gastrophilus, la mosca, es ovípara. ¿Qué pone? Huevos. Huevos en la punta del pelo, de ciertas zonas. Fíjense, esta parte, que es el cuello, el encuentro, alrededor de la boca, en los carrillos. ¿Y por qué en ese lugar? Puede ser porque es donde se puede lamer el caballo. Exactamente, donde tiene acceso a la amiga. Estos parásitos tienen una adaptación maravillosa. Fíjense, la larva 1 se va a formar dentro del huevo. Y cuando el equino se lame, la ingiere. Pero una vez que se la come, se introduce a los tejidos blandos de la boca. ¿Cuáles son los tejidos blandos de la boca? ¿Sería la ver. lengua? Uno es la lengua, pálpese con su lengua que está blandito de su boca. Los cachetes por dentro. La cara interna de los cachetes o carrillos. ¿Qué más? Las encías, el paladar blando. Entonces ahí se introduce la larva 1. Ahorita vamos a ver en el ciclo biológico cuánto dura ahí. La larva 2 y 3 están en la mucosa gástrica. Pero en la porción no glandular, ¿cuáles son las 3 partes del estómago? Las 3 regiones. Acá está el esófago. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera región? Duodeno. No, estamos en el estómago. ¿Cómo se llama el esfínter que está entre el estómago y el esófago? ¿Píloro? Píloro. No, no es el píloro. Cardias. Es el cardias, es la región cárdica. ¿Y esta, qué es la glandular? La fúndica. ¿Y la última? Y aquí está el esfínter que va hacia el intestino delgado. ¿Cuál es esta? ¿La pilórica? La pilórica, aquí generalmente está. Esta larva. ¿Dónde está la pupa? ¿En las heces o dónde más? En el piso. Enterrada, fíjense, en el piso. ¿Y el adulto? ¿Cómo está su cabeza? Fíjense, miren. ¿Sí la alcanzan a ver de la cabeza? Este es el aparato ovipositor. ¿Cómo? ¿Que está redondeada la cabeza? Está redondeada, está chata, no tiene órganos bucales. También vive hasta que le duran las reservas que adquiere durante la fase de larva. Y aquí están, miren, las características. La que vemos siempre, la larva 2 y 3. Miden hasta 2 centímetros. ¿Qué forma tienen? De un barril. De un barril. ¿Qué presentan en la parte anterior? ¿Qué es con lo que se adhieren? Fíjense, a la mucosa estomacal en este caso. Tiene 2 ganchos y aquí está la boca. ¿Cómo se llama todo este conjunto? Aparato
cefalofaríngeo. ¿Y en la parte anterior qué tiene? No, en la parte posterior. Estigmas respiratorios. Los estigmas respiratorios. Miden más o menos 2 centímetros. La larva 2 es como amarillenta y la larva 3 ya es de color rojizo. ¿Y cuántas hileras de espinas presentan en cada segmento? Y es en todo el segmento. 9. No, presentan 2 hileras de espinas aquí, en cada segmento. Y son más o menos como 9, ¿sí? Ahí está la pupa y aquí está la mosca. Esa no nos interesa porque el diagnóstico no se hace con base en la mosca. Se hace con base en la observación de huevos o de larvas. Vamos a los factores ambientales. Esta imagen, ¿qué nos dice? ¿Bajo qué sistema de explotación? ¿De animales estabulados? Y Pastoreo. entonces afecta cualquier sistema de explotación, tanto animales estabulados como animales en pastoreo. Y Cualquier ¿qué edad. nos dice? ¿Cómo? Cualquier edad puede afectar. Entonces afecta a animales de cualquier edad. Ahí ya dijimos, del parásito y del hospedador. Digo, del hospedador y de ambientales. Vamos a los del parásito. Esta mosca también es muy activa en el verano. ¿Por qué? Todo tiene una razón de ser. ¿Qué pasa en el verano? Es más caluroso. Y es más caluroso. ¿Y qué gastan menos En las moscas? Energía. También duran hasta que las reservas que adquirieron durante la fase de larva están presentes. Cuando se agotan, se mueren. Tienen una presentación cíclica anual. ¿Cuánto dura el ciclo? un año. 1 año más o menos. Ya dijimos que esta mosca es ovípara, pone huevos. Aquí está el ciclo, se ve muy apantallador, pero no lo es tanto. Miren. Vamos a empezarlo así. ¿Qué va a depositar la mosca en el pelo? Dijimos sobre todo en la parte anterior, donde el equino se puede lamer. ¿Qué pone aquí? Huevos. Aquí pone los huevos. ¿Qué se forma dentro de ese huevo que tiene fíjense, tiene hasta un opérculo, una abertura, para que pueda salir la larva? ¿Qué se desarrolla? La larva 1 La larva 1. ¿Y qué hace este equino? la ingiere. La ingiere. Y se introduce esta larva 1 a los tejidos blandos de la boca. Y ahí más o menos en esos tejidos blandos dura 30 días. 1 mes. Después de ese mes, esta larva 1 sale a la luz, está en la boca. ¿Qué hace el equino? Si está aquí en su boca, la escupe, ¿La traga? se la traga y se va al estómago. Y en el estómago, ¿en qué se transforma? Fíjense. En larva 2. Y luego, Larva 3. en larva 3. ¿Y cuánto tiempo permanece aquí? Cumpliendo el desarrollo de larva. Llega la larva 1, luego larva 2 y larva 3.
10 meses. 10 meses. Cuando se forma la larva 3, se desprende de la mucosa del estómago. ¿Y cómo sale? En el excremento. En el excremento. ¿Qué es esa larva 3? Se transforma en pupa. Se entierra y se transforma en una pupa. ¿Cuánto dura la fase de pupa? 1 mes. 1 mes. Y ya que transcurrió ese mes, ¿qué sale de la pupa? La adulta. La adulta, ¿qué hacen? Porque si hay hembras y machos. Copulan y La hembra vuelve a depositar huevos. vuelve a depositar sus huevos. ¿Sí queda claro el ciclo? Está muy piratilla, ¿no? Fíjense. ¿Cuándo fue que la mosca era más activa? En el verano adquiere la enfermedad. El otoño, el invierno y la primavera permanecen en el estómago. Y a finales de primavera sale la larva 3. Y entonces, si sale a fin de primavera, en 1 mes, inicia el verano y emergen las moscas. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí o no? Ujú. Bueno, fíjense, ¿qué acciones realiza esta mosca dentro del animal? ¿Qué come la larva 1 cuando está en los tejidos blandos de la boca? Y además cuando está en el estómago, aquí ya es larva 2 y 3. Entonces ejercen una acción exfoliatriz hematófaga. Con los ganchos, una acción traumática. Y con esas espinas que tienen, una acción irritativa. Entonces también aquí que se forma la mucosa gástrica, y de hecho le sirve hasta a la mosca para proteger, a las larvas para protegerse. ¿Qué se produce? Moco. Moco. Y ejercen otra acción más importante que estas. Bueno, aquí está la exfoliatriz hematófaga, la traumática, la irritativa. ¿Pero en qué región dijimos que estaba la larva? En la región cárdica, fúndica y Pilórica. Pilórica. ¿y qué acción ejerce? ¿Podría ser obstructiva? Podría ser, no, es, déjenme ir más para atrás. ¿Dónde está la imagen? Hay poquillas. La cantidad de larvas que puede haber. ¿Esto qué trascendencia tiene para el equipo? Si está en la región pilórica. ¿Mm? Inflamación De y hecho, es la acción más cólico. importante. ¿Cómo? Inflamación y luego cólico. Exactamente, se queda el alimento en el estómago, se fermenta. ¿Qué se producen? Gases que distienden el estómago y le provoca cólico. ¿Qué? A ver, díganme otros parásitos, otros que hemos visto que causan cólico en los equinos. Desde, ¿cuál es todo? ¿Cuál es todo? A ver, ¿cuáles son los estos de los equinos? ¿Es anoploséfala? Las anoplocéfalas y la paranoploséfala. ¿Qué nemátodos? Ahí hay 3. Parascaris. ¿Cuáles son? Strongylus. Paráscaris, Strongylus. ¿sí? ¿Cuál otro? Strongylus. ¿Strongylus? Y otro más. Exuris.
No, sí, no. Abronema. Abronema. Y ahora tenemos al gastrófilos. Bien. Fíjense, generalmente su clínica, ¿qué significa eso? ¿Cómo está este burro? ¿Se ve enfermo? No. No. Si acaso puede haber una alteración en la digestión del alimento, porque ¿en qué órgano está el parásito? En el estómago. En el estómago. Y de alguna manera afecta la fisiología del estómago. ¿Qué cuál es? ¿Qué función tiene el estómago? ¿Para Digestión. qué nos sirve? Y a los animales también. Para la digestión. Para la digestión. Entonces, si no se digiere bien un alimento, no se puede absorber en el intestino y salen partículas enteras. Y es cuando el productor o el que posee los equinos sabe que está echando el alimento entero. Entonces significa que hay algún problema en el estómago. ¿Cómo sabemos qué es? Porque también abronema ocasionaba lo mismo. ¿Cómo sabemos qué es gastrófilos? Ah, no, acá estaba mejor, miren. Vean la cantidad de larvas que puede haber en esa región. Y aquí está la razón. Éstasis del contenido, fermentación, producción de gas, distensión de estómago y dolor, que se llama, cualquier dolor en cavidad abdominal se llama cólico. Catarra ya dijimos por esa acción irritativa y hemorrágica. ¿Por qué hay hemorragias? ¿Por qué acción? Por la traumática. Y puede haber úlceras, de hecho es de ahí donde se está alimentando la larva y quedan como cráteres. No sé si en la clase Tiziano les mostró un frasco que tenemos con gastrófilos y se ve la mucosa toda llena de agujeros, que es donde estaba fijo el parásito. Bueno. Déjenme ver esta porque la tengo. Es más o menos el ciclo y el diagnóstico. Estas son las dos formas de detectar gastrófilos. ¿Cuál es esta? Observación ¿De qué? de los huevos en el pelo. En el pelo. Esa es una. ¿Y la otra? Por medio de un coproparasitoscópico en heces, ¿no? Bueno, ¿Qué técnica? ¿En qué técnica podemos detectar larvas de mosca? ¿Qué es esta? ¿Qué técnica nos sirve? Segmentos de céstodos y gusanos adultos de nemátodos y larvas de mosca. macroscópica. La macroscópica directa. Entonces son las dos técnicas que se utilizan. La más fácil es la observación de los huevos, porque a veces esto no lo vemos. Este es el tratamiento. Para ustedes todavía no es importante. ¿Qué hacemos para el control? Fíjense, tenemos que dar un cepillado severo las zonas donde depositan los huevos. ¿Para qué? ¿Qué hacemos cepillando? Eliminamos los huevos. Eliminamos los huevos. A veces hay tantos que tenemos que lavar con agua caliente entre 40 y 43 grados. Y podemos ponerle a ese líquido algún piretroide para matar a las larvas que están dentro de los huevos. A veces es
grandísima la cantidad de huevos que hay ahí que tenemos que rasurar. Tenemos que quitar todo el pelo de esa zona para eliminar los huevos y por consiguiente las larvas. Y la otra es dar una desparasitación estratégica. Fíjense, tenemos que desparasitar cuando las larvas estén en el estómago, porque es la fase más susceptible. Entran en verano. Podemos eliminar aquí a la larva 2 y 3. ¿Cuándo desparasitaremos? ¿Cuándo podríamos desparasitar? A ver. De hecho, estas se recomiendan 2 desparasitaciones. Una en el otoño y la otra en la primavera. Bueno, solo quiero dar una desparasitación. Podríamos darla en el invierno. ¿Y qué evitamos? Aparte de matar a estas larvas que están ocasionando daño. El daño más grande puede ser el cólico. ¿Y qué vamos a lograr? Que no haya larvas 3. Dice, con eso soluciona el problema porque ya no va a haber moscas. ¿Qué capacidad tienen estas moscas? ¿Qué hacen? Si es una mosca, si es un díptero, ¿qué hace? Vuela. Vuela. Entonces puede ser que nosotros estemos controlando, porque eso mismo pasa con estos ovis. Pero esas moscas se pueden desplazar a otro lugar y ayudados también de corrientes de viento. Entonces, el problema está en evitar los cólicos por estas larvas. Problema de salud pública, no hay ninguno. ¿Dudas? Profesora, ¿Sí? por ejemplo, ahí el coproparasitoscópico únicamente como diagnóstico nos serviría igual en primavera, ¿no? Porque es cuando... ¿Qué es cuando están eliminándola? Sí, antes no, porque están en el estómago. Ok. Por eso, ¿qué nos facilitaría más el diagnóstico? La observación de huevos, ¿no? La observación de los huevos aquí. Además están en la punta. No es que puedan ser de piojo, ¿no? Porque los piojos los depositan en la base y en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en esta zona. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bueno, vamos a ver algunas otras miasis que son más sencillas. Y entonces pongan así, otros dípteros productores de miasis. La primera es, todas estas son miasis cutáneas. Se conoce a esta larva. ¿Qué produce? Bueno, son las larvas de la mosca Hipoderma bovis. ¿Cómo se le conocen a las larvas? ¿Qué produce? Bueno, vamos por orden. ¿A quién afecta? A los bovinos. A los bovinos. Fíjense, esta larva solo está en el norte de México. No hay en ningún otro lugar más que en el norte. En Chihuahua, en Sonora, en estas vaquillas en crecimiento. ¿Y dónde se localiza? Fíjense. La hembra, esta mosca, también tiene la cara chata, no tiene piezas bucales, no se alimenta, deposita sus huevos en las patas o en las manos. De ahí
emerge la larva 1. ¿Y qué hace la larva 1? Atraviesa la piel intacta y va migrando hacia la cavidad abdominal y hacia la cavidad torácica. Y aquí se transforma. Va primero por tejido subcutáneo. Aquí se transforma en larva 2 en órganos de la cavidad abdominal o torácica. Atraviesa el canal raquídeo y queda en el dorso en tejido subcutáneo. Aquí está. ¿Y qué larva se forma en tejido subcutáneo? Si la larva 2 fue la que llegó, se transforma en larva 3. Ya que el larva 3 sale, forma la pupa y luego el adulto. Aquí está, miren. Vemos ese boloma, aquí es más claro. ¿Cómo se le conoce? ¿Qué apariencia tiene aquí? Como unos granos. ¿Y la gente con qué lo asocia? Se le conoce, sí, se lo dieron esto. Es que tienen piquitos, segmentos, espinas poco visibles, también tienen un corto, las espinas son cortas. Este es el barro ¿de qué? ¿Del bovino? El barro del ganado, así se le llama. Se le conoce como los barros. Parecen o no barros. Bueno, la gente lo asocia a eso. Como cuando nos salen aquí esos barros y tienen esa puntita blanca, pues aquí lo que se ve, tienen un agujero en la superficie, esos bolomas, porque ¿qué está haciendo la larva? ¿Qué da hacia afuera? ¿Qué? Respira, ¿no? Por ahí está respirando y por aquí se está alimentando. Yo no tiene mayor problema. ¿Y cómo sabemos qué es? Le vemos estas bolas aquí. ¿Cómo obtenemos esta larva 3? ¿Se puede exprimir como un barro o hacemos una incisión pequeña aquí en la parte superior y extraemos a la larva? No tiene mayor problema. Fíjense, esta que se llama Cochleomia omnivorax, ¿cómo se le conoce? ¿Qué parece esta larva? La mosca se llama Cochleomia omnivorax, sus larvas también. Tiene forma de barreno o de tornillo. ¿Qué es el gusano qué? El gusano barrenador, que afecta a todos estos animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. Fíjense, este produce la miasis cutánea, esta no es subcutánea, o la miasis de las heridas. ¿Qué hace la mosca? Hay una herida natural, que puede ser, son animales que están en pastoreo. Naturales, el ombligo afectaba mucho, sobre todo a los bovinos, a los becerros, o heridas accidentales que se rasgan con la cerca, que se dan una cornada. La mosca llegaba atraída por el olor, depositaba sus huevos y aquí en la herida se formaba la larva 1, luego la larva 2 y la larva 3. Y como se alimentan de tejido, los animales, muchos de ellos se evisceraban, sobre todo los becerros. Por eso hubo en México una campaña que, de hecho, era la Comisión México-Americana contra el gusano barrenador. Supuestamente se radicó de México ya hace un buen de años, y en México se trafica mucho con animales que vienen de Centroamérica. Entonces, si nosotros encontramos esta larva en las heridas de los animales,
es de reporte obligatorio. Y fíjense cómo es que se erradicó. Las pupas, obviamente, cuando es larva 3 se cae al piso y se forma la pupa. Pero tenían laboratorio, había toda una planta en Chiapas, irradiaban a las pupas. Ahí no se sabía si era hembra o macho. Los únicos que quedaban estériles eran los machos. Y como la mosca, la hembra solo copula una vez en su vida, soltaban a los machos con avionetas. Copulaban con las hembras y estos huevos, ¿cómo eran los que ponían? Eran huevos no fértiles y no había producción de larvas. Así fue como se erradicó de México. Entonces, sí o no parece un tornillo, un barreno. Y el requisito era que hubiera una herida. ¿Cómo hubiéramos evitado la acción de las larvas de esta mosca? Fácil. Si es por una herida mal desinfectada o no desinfectada, ¿cómo se controla? Limpiando bien la herida y... Limpiando bien la herida, desinfectándola, y hay algunos productos que ya tienen repelentes para mosca. Fácil, claro, pero eran animales que estaban permanentemente en pastoreo o animales silvestres que se lesionaban por alguna cosa. Bueno, fíjense los agujeros que hacían. Ya no, antes esta era animada y veías cómo se mueven las larvas, como que eran unos entes con sus ojitos. ¿Cómo se diagnostican? Pues las sacamos y las identificamos. Esa es la forma de diagnóstico de cualquier miasis de estas. Vamos con otra larva, otra miasis. Esta sí es subcutánea. ¿Quién la produce? Las larvas de la mosca Dermatobia hominis. Aunque tenga la especie hominis, afecta a cualquier animal. Fíjense la particularidad que tiene, déjenme ver si está la mosca. Esta mosca es que durante su vuelo captura un mosquito hematófago, se lo pepena. Y en el abdomen de ese mosquito hematófago deposita sus huevos. ¿Qué va a surgir? ¿Qué van a surgir de esos huevos? Que puso esta mosca en el abdomen de ese mosquito hematófago. ¿Qué fase surge? Larva 1. La larva 1. Y cuando ese mosquito hematófago, una Aedes, una Anopheles, un Culex, se acercan, puede ser a un humano o a un animal, lo pican, se posa aquí el mosquito. ¿Y qué se bajan de su abdomen? ¿Qué tenía en el abdomen ese mosquito? La larva 1. La larva aún se baja y queda en la piel. Este es un humano, pero puede ser un animal. Y atraviesa por piel intacta. ¿Y a dónde se va? Al tejido subcutáneo. Ahí se transforma en larva 2, y luego en larva 3. Y cuando ya es larva 3, sale, tienen un orificio, se forma una pupa y después esta mosca. Y la característica que tiene esta larva es que tiene forma de matraz invertido. Esta es la parte anterior, donde están los ganchos y el aparato cefalofaríngeo, y aquí están sus estigmas respiratorios. Y vean que tienen unas espinas muy, muy grandes en algunos segmentos. Y en México hay en el sureste y hay en Centroamérica, que se le conoce como colmoyote a esta larva.
Hace muchos años una alumna tenía uno, dice, había ido a Chiapas y tenía una bola, que sería como de unos 3 centímetros y le dolía. Dijo, es que fui a Chiapas y me picó un mosquito y se me fue haciendo esta bola. Pues es que ese mosquito traía las larvas de esta mosca. También se hace un orificio y se extrae, fíjense, aquí donde picó a este individuo. ¿Qué parte de su cuerpo es este? La cabeza. En la cabeza estaba medio calvo y ahí lo picó el mosquito. Y ya sacaron hace una incisión un poquito más grande y extrae la larva. Uh-huh. Esta larva es la que está saliendo aquí. Les digo, y tiene forma de matraz invertido. O podemos sacarla así, exprimiendo como si fuera un barro. Eso, al exprimir, dilata un poquito la abertura y la larva sale. Aquí es de un animal, porque también pican a los animales. Y esta es una larva muy, muy bonita que se llama cuterebra. Afecta principalmente a los conejos o a las liebres, pero también a otros animales que están en madrigueras. Esta es la mosca, es de color negro con unos ojos muy grandes. ¿Qué hace esta? Es también una miasis subcutánea. ¿Qué hace esta mosca? Deposita los huevos, deposita sus huevos a la entrada de las madrigueras. De ahí emerge la larva aún, y ahí está. ¿Qué pasa cuando sale un animal o entra? ¿Qué harán esas larvas? A ver, porque la larva no lo deposita en el animal, lo deposita a la entrada de las madrigueras. ¿Qué harán esas larvas uno que emergieron de esos huevos? A ver, muchachos, de ¿Se sentido suben común. al conejo? Se suben al conejo, a la liebre, a la ardilla, entran por piel intacta, se van a tejido subcutáneo, y ahí se transforman en larva 2, luego en larva 3. Y cuando son larva 3, fíjense, este es cuterebra. En una ardilla, vean el tamaño de los nódulos que hace, porque es una larva que mide como 3 centímetros. Y además la característica es que tienen espinas en todo el cuerpo. Y si uno la palpa, parece como de terciopelo. Vean aquí, saca sus estigmas respiratorios y ya cuando es la larva 3, sale, cae al piso, forma la pupa, luego los adultos que copulan y otra vez depositan en la entrada de la cavidad nasal. Esta larva es muy, muy característica, fácil de identificar. Y vean los nódulos que hace. Y aquí tiene sus estigmas respiratorios. Podemos abrirle un poco o exprimir como si fuera un barro y extraer la larva. A mí me ha tocado ver varias de estas. Aquí en un pueblo del Estado de México hay muchos conejos y liebres y los cazan. Y en una de ellas, uno tenía como 5 nódulos donde tenía las larvas. Las trajimos, pero se perdieron. Dudas. Estas últimas están muy sencillas, ¿no? Digamos hasta como de cultura general. ¿Alguna pregunta que tenga? No, doctor. No, ninguno. ¿Todo clarísimo? Sí. Sí, doctor. A ver, ¿esta mosca de cuál es? Mosca, ¿qué mosca es? ¿De qué? De cuterebra. Fíjense, está súper larva. Uh-huh. Bueno, entonces nos vemos
Nos vemos mañana. Doctora, ¿me puedo quedar tantito al final, por favor? ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Ramírez Amador. Órale. Entonces mañana nos vemos en el salón, ¿les parece? ¿Mañana van a la escuela? Sí, profesora. Profesora. Nos vemos a las 12. ¿Es el examen mañana? Ah, sí, les iba a decir, vamos a hacerlo mejor el viernes, ¿no? Ok, sí. Para que tengan tiempo de estudiar. Y yo tomo esa clase de laboratorio para hacerles el examen. A las 12 nos haríamos el examen. ¿Sería ahí en el laboratorio? Y de ahí buscamos uno. Bueno, De ahí nos encaminamos a un salón. ¿Sale? Sí, está bien. Sí, gracias. Nos vemos en el gracias. laboratorio y ya buscamos Hasta salón. luego, profesora. Sí. Bueno, Sí, nos vemos, ok, gracias, muchachos. Buen profesora. día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.